Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Amados hermanos, paz a vosotros. Ocupen sus lugares, hermanos, pueden sentarse. Bueno, pues gracias a nuestro Dios ya nos encontramos un sábado más. Y bueno, vamos a continuar con las lecciones que tenemos de este trimestre. Que antes de dar comienzo, hermanos, y bueno, pues también dando oportunidad de que tengamos a la mano ya nuestro cuaderno de lecciones, nuestra Biblia, a quienes pues tenemos también esta interés, este gusto por escribir, por anotar, hermanos, las diferentes lecciones. Vamos a sacar nuestro cuaderno, nuestros lápices. Pues sí, es importante llevar el registro, es muy necesario escudriñar, estudiar, pero sí es importante, hermanos, que cada lección estemos recordando que esas lecciones tienen un propósito muy especial. No solamente es el conocimiento, no solamente es escudriñar, traer nuestro versículo para memorizar, que por cierto, el versículo para memorizar tiene un propósito personal, sino es el cambiar personalmente, es el tomar actitudes diferentes, es quiero ser muy claro, hermanos, y muy transparente, pero el quitarnos frases tan trilladas y tan comunes en la humanidad como, pues una cosa es lo que pasa en la iglesia, otra cosa es lo que pasa en el mundo. Uno es lo que hago en mi trabajo y otra cosa es lo que hago con los hermanos. Uno es cómo me comporto con las personas, porque allá es diferente. Ese tipo de pensamientos tienen que desaparecer. Ese tipo de pensamientos nos los tenemos que quitar. Y nos los tenemos que quitar a favor de nosotros mismos, ¿no es así? Nos los tenemos que quitar porque nosotros ahora pertenecemos a Jesucristo, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos. Eso tiene que venir muy presente. El ser cristiano no es celebrar, el ser cristiano no es una cena y compartir alimentos y estar con los amigos y un día, eso no es ser cristiano. El ser cristiano no es venir unas horas a la iglesia, eso no es ser cristiano tampoco. El ser cristiano es modificar condiciones personales, eso es ser cristiano. El ser cristiano es sacrificar cosas. El ser cristiano es sufrir, es padecer, es entrar en conflicto, porque eso hizo Jesucristo, ¿o no? ¿O estoy hablando de algo diferente? O sea, si Jesucristo padeció, sufrió, sacrificó, le costó trabajo, no encajó en donde vivía, bueno, eso es ser cristiano, ¿no es así? ¿O encajó Jesucristo? Fue aplaudido, creo que sí leemos, ¿verdad? Que entraba a las ciudades y le ponían palmas. Bueno, una vez creo que eso sucedió en 3 años de trabajo. Pero eso no es ser cristiano. Entonces es importante que esto nos quede claro. Y quiero empezar así, hermanos, porque las lecciones de este trimestre no solamente es anotar, digo, sí es anotar, a veces ni anotamos, no, sí es anotar, sí es memorizar, por supuesto, porque a veces ya no queremos tampoco memorizar. Pero es entrar en juego conmigo, con mi persona, porque esta lección es profunda. Y esta lección, la realidad, hermanos, es que muchas veces lo hacemos a un lado, porque la lección de hoy habla ¿de qué? ¿De qué habla la lección el día de hoy? Habla del carácter, y cuando se trata del carácter, se trata de la persona, y cuando se trata de la persona, nadie se mete conmigo. Esa es la realidad, ese es el carácter. Con palabras llanas y palabras más simples, el carácter es nadie se mete conmigo. ¿No es así? ¿O no estamos buscando que nuestros hijos y con los adultos como sean de un carácter, como decimos? Un carácter fuerte, ¿no? Un carácter duro. ¿Y eso qué significa? No te dejes. Nadie puede más que tú. ¿No es así? ¿Estoy en el error o no? Si no estoy en el, corríjanme. Pero normalmente cuando se habla de carácter es esto. Es dureza, es firmeza, es nadie puede contigo. A mí no me van a decir lo que voy a hacer. Eso es muchas veces cuando entendemos el carácter. Por eso es importante, hermanos, que en esta reflexión que iniciamos en este estudio del carácter, hagamos el ejercicio.
nos demos la oportunidad de cambiar, de modelarnos, de dejar que las lecciones, que dejar que los versículos que vamos a memorizar en realidad entren en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Fíjense cómo inicié la lección el día de hoy. ¿Leyeron ustedes la lectura bíblica? Bueno, la lectura bíblica no está lejana a lo que acabo de decir, ni va a decirles abrazos ni besos la lectura bíblica. ¿La leemos, les parece? Vamos a empezar con la lectura bíblica, porque quizás van a decir, ay, el hermano empezó con unas palabras bien duras. Pues, ¿qué creen, hermanos? La lectura bíblica, pues creo que no está un poquito fuera de lo que acabo de mencionar. Y eso que vamos a leer ahorita ocurrió hace ¿cuánto tiempo? Hace casi 2000 años. Y estamos después de 2000 años platicando de relaciones humanas casi exactamente iguales. Porque así es la relación humana. El ser humano, la condición del hombre y de la mujer es así. Es entrar en este tipo pues, de dificultades. Y Pablo lo sabía. Jesucristo lo sabía, hermanos. Por eso vino a la tierra. Por eso nos vino a dar tantas enseñanzas. Y dice nuestra lectura bíblica en 1 Corintios capítulo 3, la cual les voy a invitar a que si ya lo tienen, se pongan de pie para que lo leamos, hermanos. Y veamos pues cuáles son esas palabras con las que estos personajes, Pablo, Pedro, los apóstoles, se dirigían a los hombres, se dirigían a las mujeres, se dirigían al pueblo, se dirigían a cada uno de aquellos que quería y necesitaban ser cristianos. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4? ¿Lo leemos todos juntos? Si estamos ahí, hermanos, todos juntos vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Sí estamos ahí? Lo leemos, dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolo, ¿no soy carnales? Amén. Pues así tuvimos que empezar, hermanos, nuestra reunión, nuestra sesión, siendo ¿cómo? Pues muy carnales. Y el carácter, escuchaba un comentario que tenía que ver con una cuestión espiritual, pero el carácter y la elección es carnal. Es una elección que tiene que ver con la carne, con comportamientos emocionales, comportamientos físicos. Entonces, pues sí, dice Pablo, y hace muchas preguntas, y nuestro versículo para memorizar nos hace preguntas para decirnos, para que tengamos una respuesta. A veces decimos que la pregunta retórica ya tiene respuesta, pero estas preguntas a veces sí tienen que reflexionar nosotros mismos si lo quiero o no lo quiero. La pregunta del versículo para memorizar, ojalá que la hayan respondido, y si no, les voy a pedir que lo respondan personalmente. Y la respuesta es ¿quiero o no quiero? Así. Y ese es el carácter, ahí responde el carácter, lo que les decía. Lo que nos va a responder el versículo para memorizar va a ser el carácter. Gracias, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Bueno, pues sí, la lección es un poquito, no sé si decirlo que es como el carácter, ¿no? Fuerte y dura, pero pues tiene que ser así, hermanos. Esta lección es muy clara e insisto, vayamos con la idea de que esto lo tenemos que llevar a nuestra vida. Empecemos quizás en la localidad, en la iglesia. Yo creo que la iglesia tiene la oportunidad, hermanos, de que como estamos en esta comunión, como nos encontramos todos con un propósito en Jesucristo, nos puede ayudar a que la situación fluya, nos ayude a tener ejercicios humanos, de relaciones humanas, que podamos irlos avanzando y mejorando. Pero no nada más en la iglesia, ¿verdad? No voy a hacer aquí uno y allá afuera voy a hacer otro, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? No, pues no, tengo que ser el mismo. Si aquí estoy cambiando y estoy modelando mi forma de ser y cómo contesto y cómo hablo y cómo asumo ciertas responsabilidades, pues lo voy a hacer también allá afuera, con mis amigos, con la familia, con mis hijos, con los que son y no son de la iglesia, con el trabajo. Si ya sea que yo tengo que responder a responsabilidades, si soy un trabajador o si a mi cargo hay personas con quien tengo que yo asumir una responsabilidad.
Entonces, ese es lo que hoy, hermanos, tenemos que salir. Ojalá Dios nos dé esta oportunidad de que hoy, bueno, yo creo que Dios nos lo da, creo que Dios nos lo está dando. La importancia es que también nosotros permitamos que lo que Dios quiere para nosotros se cumpla, ¿sí? Porque no nada más es pedirle a Dios, es que yo es lo que les decía, hay que responder esas preguntas. Las preguntas del versículo para memorizar son muy importantes. Quiero, antes de entrar al versículo para memorizar, pues recordar el objetivo, que no lo hemos mencionado, porque el objetivo es parte de entender acerca del carácter. Yo me hice varias preguntas en esta lección que escuché en la semana acerca del carácter. ¿Es bueno el carácter? ¿Es malo? ¿Qué significa esto? Dice el objetivo, conocer que su carácter, creo que está hablando de mí, conocer que su carácter define al ser humano, pero que puede ser modificado para nuestro beneficio y de quienes nos rodean. Entonces el carácter puede ser algo beneficioso ¿para quién? Para mí. Y seguramente el carácter, yo creo que eso es lo primero, el soy así porque es lo que decía, ¿no? Así soy y no voy a permitir que nadie me haga algo. Entonces el carácter tiene que ver conmigo, con lo que yo quiero. Entonces puede que mi carácter duro y fuerte, pues es bueno para mí, me funciona, ¿no? O sea, llego a casa y, o sea, ya me conocen, ya saben cómo tienen que estar las cosas, porque si no, entonces, ¿me beneficia o no me beneficia? Pues por supuesto que me beneficia, pero me parece que la lección es muy buena y el objetivo es claro, para nuestro beneficio ¿y de qué? ¿Nuestro beneficio y de qué? A ver, un hermano me contestó, ayuden a contestar todos porque este ejercicio lo tenemos que hacer todos, no nada más uno o dos. Que el carácter no es un beneficio para nosotros y ¿para quiénes? Y para todos los que nos rodean. Ah, ya cambió entonces, ya es diferente, ¿verdad? Entonces ya no puedo llegar a exigir porque, espérame, pues qué tal si en casa ya nada más están con los nervios de punta porque ya saben que el que va a llegar con todo. Entonces no beneficia a los que están en casa, ¿o sí? Ah, ya, espérame, a ver, entonces el carácter no nada más es algo que me beneficia a mí, sino también tiene que beneficiar a los que nos rodean. Porque ahorita no he entrado toda la lección y la lección va a hablar de definiciones de carácter, pero ya sabemos qué es el carácter, ya lo sabemos. Ya se ha hablado infinidad de veces sobre temperamento, carácter, que si uno nace, que si se hace, que si se forma, que si no se forma, y nos enseñaban una infinidad de tipos de carácter. Pero yo creo que la lección, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, tiene que ver más sobre los caracteres que no benefician, o sea, el carácter que no va a beneficiar a quienes, a los demás, porque aquí está hablando del carácter que a mí me beneficia, y a lo mejor me puede ser beneficioso un carácter, pues así, ¿no? Rudo y fuerte, y dicen algunos, pues carácter así como de concha, ¿no? Que no permite que nada le entre. Pues sí, me beneficia. Pero aquí dice la lección, bueno, a ti, pero que también te beneficia a los que les rodean. Y a lo mejor un carácter así en el trabajo, pues seguramente no sé cómo tengamos a las personas, o a lo mejor sí lo sabemos, aquellos que hemos trabajado con personas así bien difíciles de tratar, lo difícil que es trabajar, lo difícil que es tener una relación en familia, con los hijos, con el marido, o sea, y normalmente es el hombre, eso también ahorita lo vamos a entender. Cuando es carácter fuerte y cuando es carácter duro, ¿de quién hablamos? Pues hablamos del hombre, es muy raro que una mujer tenga un carácter así, ¿o sí? Que sea fuerte, con un carácter así duro. Normalmente se le compara con una mujer, un hombre, ¿o no? Normalmente, o sea, sí los hay, por supuesto. Pero cuando hay una mujer así, pues hasta la comparan como si fuera… O sea, quiero que entendamos las realidades de lo que vivimos. Yo no estoy de acuerdo con catalogar que el carácter fuerte tenga que ver con un hombre. Así nos han enseñado, ¿no? Así hemos aprendido que si no eres duro y fuerte, no eres ¿qué? Es la verdad, o sea, así nos han dicho. A los que no hemos experimentado ese tipo de carácter, nos ha costado trabajo convivir con las personas porque creen que somos otra cosa, porque no somos duros y a ver, y respóndale igual, y ¿por qué no te le pusiste? ¿No? Pues no, ¿quiénes no? Somos así. Ya vi un par de manos levantadas arriba, también aquí abajo una hermana quería participar, ahorita les voy a dar la palabra. Pero me gustaría que hagamos este ejercicio bien reflexivo, hermanos, que podamos entender lo que significa nuestro carácter, lo que el objetivo nos está transmitiendo acerca de que tiene que ser algo bueno para mí,
pero también para quiénes, para los demás. Esa es una idea principal. La otra idea principal es que se puede modificar. Esa es otra idea principal, ¿no es así? Que el carácter se puede cambiar o no, ¿sí o no? Sí se puede cambiar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y a mí me gustaría entender por ahí una pregunta que me hice con respecto a si es bueno o es malo, ¿no? O sea, eso también sería entenderlo. A veces también catalogamos que el carácter puede ser bueno o malo, no sé, eso me gustaría entenderlo después. En la parte de arriba de nuestra hermana quiere hacer una participación, pero también aquí abajo tengo una hermana que quiere participar. Le voy a pedir a mi hermano, ya para que pasemos al versículo para memorizar. Sí, si me puede apoyar aquí en la parte de abajo, mi hermana quería hacer un comentario y pues nosotros vamos a molestar a nuestro hermano también para que suba. Gracias, hermanos. ¿Pasa a vosotros? Pasa vos. Hermano, nada más quisiera yo agregar una sola palabra, bueno, al objetivo, que no es por agregar más que este conocimiento del carácter que Dios nos ofrece moldear, Sí. es para la edificación nuestra. Muy Nada bien. más eso agregaría yo un poquito para el objetivo y para al final agregar también un comentario, pero nada más. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Mi hermano Prócoros nos apoya en la parte de arriba. Sí, muy bien, me parece que es cierto y así lo tenemos que ver, es para edificar, exacto. Toda la obra y todo el trabajo que tenga que ver con el cristiano es esa, ¿no es así? Es edificar, es aportar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestra vida. Y también hay partes donde así mencionaba Pablo, que todo es ir construyendo y es edificar sobre lo que se edificó. Y hay obra que seguramente va a durar más que otra. Adelante, hermana. Buenos días. Yo nada más quiero aclarar una cosa. Para mí, un carácter fuerte no es agresivo. Un carácter fuerte es el que ante una circunstancia de enfermedad, de dificultad, se mantiene firme, no necesariamente agresivo. Bien, no, muy bien. Nada más esa aclaración. Está muy bien, hermana, muchas gracias. Fuerte no necesariamente debe de ser agresivo. Sí, muy bien. Y qué bueno que hace el comentario de la hermana, porque efectivamente, a veces nos vamos con la idea de que el buen carácter, es lo que les decía, si hay un buen o mal carácter. Y normalmente nos vamos con la idea o con la figura de que lo bueno o lo fuerte, como dice nuestra hermana, tiene razón, ¿no? Es el agresivo, es el que reacciona. Y qué bueno que ya tenemos una reflexión importante, hermanos. El ser fuerte, el tener un carácter firme, no significa que ser, ¿qué decía nuestra hermana? No necesariamente, o sí se necesita ser agresivo. Hay que llegar y gritar para que, este es de carácter fuerte. Porque es cierto, tiene razón. Normalmente cuando vemos a alguien que es muy agresivo, que es duro, o que empieza primero, ¿cómo dicen? Primero el golpe y luego las preguntas. Y es de carácter fuerte. Y creo que tiene razón la hermana. Y es parte de la reflexión que tenemos que hacer para que también cambiemos eso. Y en lugar de ver a alguien, a lo mejor pensemos, y ahorita lo vamos a ir armando, entonces, ¿cuál será el buen carácter? ¿Cuál será el momento de tener un carácter fuerte? Dijo nuestra hermana, hay momentos en los que uno tiene que aprender a tomar decisiones, ¿no es así? Uno tiene que tener una posición personal de lo que cree y de quién es. Y pienso yo que las preguntas del versículo para memorizar tienen que ver con eso, con el buen carácter, con el carácter fuerte, como dijo ella. Y vean ustedes que no está ni la agresividad, ni está pues el ser muy duros, ¿no? Sino por el contrario, fíjense, la toma de decisiones, bueno, los que se aprendieron su versículo para memorizar, que por cierto, si lo trajeron de memoria, vamos a presentarlo, porque es importante el versículo para memorizar que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Mi hermano Prócoro se nos apoya con el micrófono. Vamos a iniciar con nuestros hermanos del lado derecho. Pónganse de pie aquellos que prepararon el versículo, es un versículo un poquito largo, pero que de veras trae una reflexión importante para nosotros. Dice así que, por cierto, que ya una falta en vosotros es que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y aquí vienen las preguntas. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6, 7. Amén. Así que vamos al despido de mis hermanos. De este lado se ponen de pie para que quienes hayan traído su presente lo puedan dar. Adelante. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? 1 Corintios 6, 7. Amén. Amén.
Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Así que cierto es que ya tenéis falta entre vosotros. Porque tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que es ya una falta que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís ante la injuria? ¿Por qué no sufrís ante ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. 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 Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. En la parte de abajo, hermanos, ¿alguien falta? Acá adelante, mi hermano. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué sufrís por las injurias? ¿Por qué sufrís antes de ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Bien, no sé si en la parte de abajo falta alguien, hermano. Si no, pues ya va nuestro hermano a la parte de arriba, para que les pedimos que se pongan de pie, quienes van también a mencionar su versículo para memorizar, para que ahorita nuestro hermano los ubique y también puedan participar de la lectura. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén.
Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Y por qué no sufrís antes ser defraudados? Primera de Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que ya es, por cierto, ya es una falta entre vosotros tener pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes de ser defraudados? ¿Por qué no sufrís la injuria? 1 Corintios 6:7. Amén. Amén. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros. ¿Por qué sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes de ser defraudados? Proverbios, 1 de Corintios 6:7. Amén. Amén. Creo que somos todos. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos, hermanos, por participar. La verdad es que sí es importante, necesario que reflexionemos en las citas para memorizar. Y ya lo leímos en el versículo para memorizar. Insistía yo que nos hace muchas preguntas. En la lectura se hace preguntas y nos hace preguntas a nosotros, a quien lo estamos leyendo, ¿no? Y es muy claro Pablo en decir a los corintios, dice, es ya una falta, ¿qué cosa? O sea, ya no está bien, ya es incorrecto que entre ustedes, ¿qué cosa? Se estén peleando, dice, tengan pleitos. Fíjense que así nos ayudan las versiones, hermanos, a entender. Me gustaría que escucháramos una versión, mi hermano Procro se nos apoya aquí adelante, con nuestra hermana Esmirna. Vamos a escuchar en una versión distinta cómo menciona la primera carta a los Corintios, capítulo 6-7, esta reflexión. Es diferente, pero nos hace entender la lectura de una manera diferente. Esa es una versión, Reina Valera, es de las más actualizadas, me parece. Y vean ustedes cómo dice. Adelante, hermana, por favor. Desde luego, bastante culpa hay en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿No sería mejor soportar el agravio? ¿No sería mejor dejar que os defrauden? Amén. Amén. Fíjense, ya de por sí que ya hay culpa, ¿no? Dice, bueno, aquí utiliza la palabra culpa. Y si pusiéramos falta, culpa, hasta pecado, ¿no? O sea, de por sí que ya está mal, ya no es correcto, no está bien que se escuche que todavía entre miembros de la iglesia, porque Pablo se está dirigiendo a una iglesia, ¿no? ¿Que está en dónde? En Corintios. Dice de por sí que eso ya es algo que, de entrada, antes de su comentario o de lo que está proponiendo Pablo, ya está mal, hermanos. O sea, ese es el primer punto, ¿no? Ya no debería de existir entre nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como localidad, como iglesia, como lo queramos ver. ¿Qué cosa? Pleitos. Ya no deberían de haber pleitos, dice aquí. ¿Y aún existen? Esto lo escribió hace 2000 años. Y la reflexión va a ser parte del comentario del carácter. Porque ¿por qué no cambia esto? Dice, de por sí que ya es una falta, eso ya está mal, ¿no? Y seguramente Pablo, bueno, más adelante ya lo comentaremos. Y luego viene así su reflexión, dice, bueno, ¿por qué no? ¿Qué cosa dice? ¿Por qué no mejor? Dice la versión que leímos, ¿no? Nuestra versión dice, ¿por qué no sufrís antes la injuria? Y la otra, ¿cómo dice?
¿por qué no mejor, en lugar de estarse peleando o en lugar de reclamar, qué dice? ¿Mejor qué cosa? ¿Por qué no mejor lo sufres? O sea, ¿por qué no mejor no te quejas, en pocas palabras? ¿Por qué no mejor no aceptas lo que te están diciendo, aunque sea tu culpa o no tu culpa, ¿no? Porque eso dice, cuando habla acerca de por qué no sufrís antes ser defraudados, es que quizás no soy yo el del problema, ¿o sí? Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, ¿y por qué no mejor no haces eso? Y estas son las preguntas personales que cada uno tenemos que contestar, porque cada uno de nosotros lo va a contestar. Y lo va a contestar, ¿saben cómo? Con nuestras actitudes. Porque ahorita van a decir, pues sí, mejor hay que sufrirlo. Pero en el momento que se enfrenten al problema y al pleito, que un hermano o que alguien les diga, ahí es donde lo van a contestar. Pues ¿por qué no? Pues porque no quiero. Esa va a ser su respuesta, o bueno, mi respuesta para no hablar de ustedes, hermanos. ¿Por qué no? Pues no quiero, porque así soy. ¿Por qué no lo sufrís? ¿Por qué? ¿No? Y me recuerda tal vez ¿fue Pedro? Cuando Jesucristo también le estaba diciendo, porque a veces somos así, ¿no? Nos toca que nos estén dando nuestra cátedra o nuestra regañada y pues Pedro, ¿se acuerdan que le decía? ¿Y por qué no a él? A ver, dile a él también, ¿no? Dice, espérate, pues estoy hablando contigo, este asunto es entre nosotros dos. Y fíjense quién se lo dijo, Jesús. Aquí es igual, hermanos. Pablo es muy reflexivo con nosotros en esta carta, porque a pesar de que la carta es para los corintios, pues creo que también entra para nosotros, ¿no? Para la iglesia de Dios de esta época, que de acuerdo a lo que nos han enseñado en la iglesia de Dios, ¿qué época es? De acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, es la época de la Odisea. Entonces, para esta iglesia de la Odisea, pues también, ¿qué cosa? Pues también es este mensaje, ¿o no? ¿Por qué no sufrís? ¿Por qué no lo padeces? O sea, si ya llamaron la atención porque no vinieron a hacer el aseo y tú sí lo hiciste, pues padécelo, no te pares y te vayas a quejar así que tú sí lo hiciste, que por qué a ti, que porque no saben tu situación, de tus problemas que tienes en tu casa. No, ¿qué dice Pablo? Mejor súfrelo, ¿no? Súfrelo. Fíjense, no hemos avanzado todavía, hermanos, y qué tanta enseñanza podemos adquirir en estos versículos. A mí me gustaría que este versículo para memorizar no solamente sea de memorizar, sino sea de preguntarme si se puede, porque Pablo así lo dice, ¿verdad? ¿Se podrá? No me respondan. ¿Sí se podrá? ¿Será que tan difícil puede hacer que mejor lo sufras en lugar de que respondas el pleito? Hagamos el ejercicio y preguntémonos, hermanos, si se puede. Porque seguramente algunos van a decir, no se puede, hermano, ¿cómo cree? Pues no voy a permitir que a mí me hablen así. Yo no puedo permitir que digan de mí algo que yo no hice, porque eso es una injuria, ¿no? ¿No es eso una injuria, hermano, sí o no? Que digan algo que yo no hice y tengo que defender, ¿qué decimos? Tengo que defender ¿qué cosa? Mi honor, ¿no? ¿Qué más? Mi nombre va a quedar ahí manchado. Pues ¿cómo voy a permitir eso? Pues, o sea, ¿y qué dice Pablo? Pues permítelo. Bueno, dice, ¿no será mejor? Porque finalmente, fíjense, somos cristianos. ¿A quién tenemos que llegar? A Jesucristo. ¿Y cómo le fue al maestro? Pues dice que ya leímos, ¿no? En Isaías, creo que hace el trimestre pasado, o no, una lección que tuvimos aquí. ¿Cómo fue? Despreciado. ¿Fue qué más? Desechado entre los varones, no dice entre los hombres. Fue tratado como ¿quiénes? Como los criminales, ¿no dice así? Y luego, y todavía, y como que hicimos que ¿qué? Que no pasaba nada, ¿no dice así? Y como que hicimos como que no, esto no es asunto mío. Fíjense nada más. Y es Jesucristo, ese es Cristo, hermanos. Entonces dice Pablo, pues hagan lo mismo, sufran la injuria, sufranlo. Y ahorita vamos a platicar un poquito del carácter, porque pues también se hablaba de eso, ¿no? Bueno, pues entonces me lo guardo. Aquí me lo dejo porque ya... Y a ver cuántas aguantamos guardadas en el estómago o en el corazón. Habrá que ver ahorita si también tiene que ver con el carácter, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ya vi por ahí una mano levantada, pero sí me interesa que avancemos con el tema. Entonces, le doy ahorita de mi mano adelante. Ya veo 2 participaciones. Yo sé que queremos participar porque nos estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Decía, porque finalmente el carácter toca, ahora sí me toca a mí. Ahí sí, lo que decíamos, ¿no? Cuando se trata del carácter, ahí sí soy yo. Entonces, está bien, hermanos, vamos a participar, pero si les parece, si me ayudan ahorita a leer, hermanas, y hacen su comentario,
que estoy completamente de acuerdo que va a ser muy bueno. Pero vamos a comenzar. Voy a leer yo el primer párrafo nada más, y ahorita mi hermana Teo, que ya quiere hacer una participación, le voy a pedir que nos ayude con la primera lectura. Dice el primer párrafo, dice: no podemos atender y entender el tema de las relaciones humanas sin tener alguna idea de lo que es el carácter. El carácter se define como un signo, una marca, una señal o un modo de ser peculiar y privativo, ¿de quién? De cada persona. Completamente de acuerdo. O sea, todos somos ¿qué? Diferentes, todos somos distintos. A pesar de que nos podemos encontrar en la mansedumbre, a pesar de que nos podemos encontrar en la humildad, porque ese es el objetivo del cristiano, ¿verdad? Que nos encontremos todos en un mismo espíritu, pues también somos diferentes. Y hay a quienes lo entendemos no a la primera, hay quienes hasta nos tienen que decir un poquito más las cosas, hay quienes hacemos un poquito, ponemos atención más de lo que nos dicen, a otros nos cuesta más, nos distraemos, y hay quienes nos adelantamos y a veces interrumpimos, a las personas nos están hablando y interrumpimos. Entonces, es cierto, el carácter es un signo, es una marca, es una señal, ¿estamos de acuerdo? Es una manera muy ¿qué? Muy personal, muy particular de cada quien. Cada quien tiene una manera, y obviamente las condiciones, desde luego, su entorno, pues lo marca, pero eso sí es importante. Muy bien. Mi hermana, si me puede apoyar, le voy a pedir que se me ayuda con los dos siguientes párrafos, porque los dos tienen que ver con la lectura, para que avancemos, o si no sé si quiera comentar primero y leerlo, si va de acuerdo, o si quiera primero hacer el comentario, adelante. Gracias, hermano. Primero leo. Dice, aunado a lo anterior, la comprensión y conceptualización del carácter no es nueva, pues desde un enfoque filosófico, Heráclito, por ejemplo, lo consideraba como el destino del hombre, mientras que Teofrasto, otro filósofo, relacionaba el carácter con los vicios y defectos de la humanidad. Por su parte, Sócrates sostenía que el carácter se formaba a partir de la virtud, la ciencia, la felicidad y el bien. Desde esta perspectiva, un factor en común es que el carácter podría formarse o moldearse a lo largo de la vida, por la simple razón de que no es innato. Ahora bien, en la psicología moderna explica algunas consideraciones. Por ejemplo, Carl Jung, psiquiatra suizo, señala que el carácter es la disposición de un individuo con respecto al mundo que lo rodea. Alfred Adler, psicoanalista austriaco, por su parte defiende que el carácter es un concepto social que se va adquiriendo y modificando con la interacción social durante los primeros años de vida y se mantiene hasta la edad adulta, es decir, dependiendo de las experiencias que cada persona tiene en la infancia. Podría manifestar un tipo de carácter. Un ejemplo de los tipos de carácter, de acuerdo a Carl Jung, es que las experiencias infantiles podrían formar un carácter introvertido o extrovertido. Y bueno, pues mi participación, aunque bien el área que yo me dedico es la psicología, me gustaría que fuera más de tipo espiritual, enfocándonos también en el versículo para memorizar. Justamente en la semana, en un libro sobre la humildad, leí una cita que dice: el enfado es la careta del cobarde. Entonces, cuando nosotros queremos moldear nuestro carácter, lo hacemos con Jesús en la mira. Queremos parecernos a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo dice el apóstol Pablo, sino también el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 2:21 dice que Cristo padeció para que fuera nuestro ejemplo y nosotros nos moldeáramos con Él. Entonces, si nuestro objetivo es parecernos, obviamente no ser, pero parecernos a Cristo, pues entonces tenemos que buscar que nuestro carácter y el carácter de nuestros hijos, como bien lo dice la escuela bíblica, desde las primeras etapas de la infancia se va formando el carácter, pues que sea con estos valores que caracterizan a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nuestro Señor no es cobarde, por supuesto que no. Entonces, si yo enseño y permito que mis hijos sean enfadosos, se hagan berrinches, claro que el berrinche hasta cierto punto es parte de la infancia, pero no podemos permitir que llegue a la vida adulta, porque como les digo, el enfado es la careta del cobarde. Entonces, si nos hacemos enojones, gritones, berrinchudos, estamos siendo cobardes realmente. La verdadera valentía está en lo que dice el versículo de memoria, en sufrir, y decía nuestro Señor Jesucristo, y poner la otra mejilla. Claro, con sus propios límites, ¿no? Por ahí el hermano Julio Silva hace unos meses que vino,
Predico que cuando nosotros damos la otra mejilla es porque sabemos que con eso edificamos al otro. Si solamente estoy dando las 2 mejillas, pero sin un propósito, sin un objetivo, tampoco tiene caso. Pero también me gustaría enfocarme en las mujeres, porque justamente como decía mi hermana acá arriba, bueno, el carácter fuerte sí, es hasta cierto punto positivo. ¿En las mujeres qué? ¿No? ¿Qué tipo de mujeres necesitamos en nuestra iglesia? Y me gustaría compartirles que hace unos días escuché a una persona hablar sobre una mujer sin saber que esta mujer pertenece al pueblo de Dios. Y dijo, es que ella es como la miel. Y yo dije, caray, ¿cómo que como la miel? Y puse atención, ¿no? Como la miel. Dice, sí, es que es como la miel, porque va entrando poco a poco, hasta alcanzar su objetivo y que tú te encariñes con ella y te des cuenta de lo mucho que vale, ¿no? Y yo dije, qué bonita esa comparación, porque justamente, ¿qué cosa es como la miel? La palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que ese también es nuestro objetivo, no solamente parecernos a Cristo, sino también, ¿por qué no?, que estos adjetivos con los que nos describan a nosotros como hermanos en Cristo Jesús, sean también los adjetivos que utiliza la Escritura para hablar de la misma doctrina, ¿no? Que seamos como la miel, como la manzana, que seamos puros, que seamos luz, como nuestro Señor Jesucristo dice también, es luz, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros edificamos nuestra vida, como decía también mi hermana al inicio de la escuela, edificamos nuestra vida para que la gente que nos rodea también entienda estos adjetivos que se utilizan en la Escritura para hablar de la palabra de Dios, para hablar de nuestro Dios y para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que ya tenemos un camino ganado. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, gracias por su comentario, por su reflexión, y yo creo que, bueno, la parte de la primera parte que nos menciona la lección, y también parte de lo que la hermana mencionaba, pues es entender esta idea de lo que es el carácter. Hay opiniones sobre los pensadores o personajes, y lo interesante es cómo a lo largo de la historia va cambiando o se va fortaleciendo la concepción, ¿no?, de lo que es el carácter, ¿no?, desde esos filósofos de hace miles de años hasta llegar a los contemporáneos, ¿no?, donde al final hablan acerca sobre, pues es el resultado de lo que somos, empiezan desde pequeños. Lo interesante que por ahí se menciona es que este tipo de carácter, o sea, define a las personas. Su comentario así como que final es que dependiendo de sus experiencias, de lo que vivieron, define quiénes son. Y hasta aquí nos vamos a detener porque vamos a ver la lección que cuando se trata de la palabra de Dios, pues es muy diferente el pensamiento de Dios al de los hombres, ¿no?, que también lo que mencionaba nuestra hermana, que me parece muy, muy correcto. Sí, necesitamos de lo que el hombre nos pueda definir para entenderlo, y quizás nosotros hoy nos dejamos guiar precisamente por lo que el hombre nos enseña, ¿no? Porque esas frases de que pues es el carácter se define, pues así me hicieron, así me moldearon, pues ya, ¿no? Así quedé. Esto es muy humano, es muy de los hombres, pero ya vamos a ver que cuando se trata de Jesucristo y cuando se trata de las cosas de Dios, no es así, ¿verdad? Eso cambia, eso nos va a llevar a otro rumbo, que ya también, no me quiero adelantar porque en los párrafos más adelante lo menciona. En la parte de arriba nuestra hermana quería hacer un comentario, si me ayuda mi hermano, procuró, y creo que también aquí abajo, pero primero nuestra hermana había solicitado, para que después de esas participaciones podamos avanzar con lo que nos menciona, porque la lección pues nos hace mención sobre esta idea, hermanos, de, bueno, ¿y qué sucede con esa manera de crecer o de ser ahora, con ese carácter definido? Sí, hermano, solamente quería leer un verso sobre lo que usted había comentado. Sí, dice hermano. Proverbios 12:16, el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. Y en Amén. otro lado dice que también es disimular la ofensa. Muy bien, Solamente eso. muchas gracias. Y son palabras muy directas, ¿verdad? Muy directas que a veces a algunos les duelen, pero pues esa es la realidad, ¿verdad? Habla acerca de que el necio, pues luego dice, ¿qué dice? ¿Muestra su qué? Su ira, luego muestra quién es. Muy bien. En la parte de aquí abajo, mi hermano, hasta que baje nuestro hermano, que también nuestra hermana Margarita tiene un comentario, y ya posteriormente avanzamos con la siguiente lectura. Bueno, creo que vi otras dos manos más. Acá adelante, hermano, con la hermana, acá en la parte de atrás. Sí, hermano, yo también quería leerle la versión que tengo. Ah, muy bien, sí, Y hermana. de una manera… Por favor, ¿sí? ¿Qué cita es? Más díganos, ¿qué cita y qué versión? El de memoria, Ajá. en la pesita. Ok.
¿Cómo dice? En el versículo 7 dice, ya es por tanto una falta suya el que tengan litigio uno contra otro. ¿Por qué pues no sufres mejor el litigio, el agravio, o por qué no más bien de ser defraudados? Hermano, yo creo que primeramente, cuando queremos ser moldeados, lo aceptamos, pero si no queremos, pues no vamos a poder ser moldeados jamás. A un niño con la educación, con el tiempo, uno va moldeando a los hijos, pero cuando ya es adulto, ya no es muy común moldear a una persona, y menos si no acepta. El que nuestro Dios nos moldee, nos va a formar un carácter, pero sí de carácter fuerte, decidido. Jesucristo tenía un carácter fuerte, pero sabía cómo manejarlo. Y eso es lo importante que debemos de tenerlo, porque si somos débiles en el carácter y no tomamos decisiones rectas, fuertes o decididas, no vamos a hacer nada, no vamos a poder ser moldeados como Dios nos indica. Entonces tenemos que tener primeramente la disposición de ser moldeados. Y aquí nos dice que ya no discutamos, que ya no aleguemos, que ya no entremos, porque muchas veces cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos disputando la palabra de Dios en vez de darla, de enseñarla, darla a conocer. Ok, bien, sí, y creo que, y de hecho la elección ese es el propósito de la elección. El carácter, yo no quiero que nos dediquemos mucho a hablar de los caracteres porque ya lo sabemos, y sobre todo dice la elección, cada uno tiene su propia manera de ser, tiene su propio carácter. A mí me cuesta un poco trabajo entender si es un carácter bueno, si es malo, si es débil, si es fuerte. Lo que sí coincido, y sobre todo con lo que estamos planteándonos con respecto a Jesucristo, más bien sería el carácter adecuado, el correcto. Es más, voy a decir una palabra que a muchos les cuesta trabajo porque se cree que nosotros no lo podemos alcanzar. El carácter perfecto, porque así era el maestro, y lo dice Pablo también, que tenemos que estar a la altura, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar en alcanzar la perfección. Más bien es el adecuado, decía nuestra hermana, y el ejemplo lo vimos en las preguntas, porque eso cuesta trabajo. Y el siguiente párrafo, de hecho, hace esa reflexión, la misma que mencionábamos, que mencionó ella y que hemos dicho, y que dicen estos autores, porque estos autores dicen que el carácter ya se define. Dice, llegas a ser adulto, ¿y qué pasa con tu carácter? Está definido. Y voy a decirles muchas verdades que a veces no son reales. Así nos ha enseñado el hombre, la sociedad sí nos ha enseñado. Ellos nos han enseñado eso, hermanos, que el carácter ya está definido y que así tenemos que ser y que no hay que cambiar en nuestra manera de… Ellos nos han enseñado eso, no la Biblia. La Escritura nos está enseñando otra cosa distinta y es lo que nos va a preguntar el siguiente párrafo. Antes de darle la participación a mi hermano, ministro, vamos a leer el siguiente párrafo, porque el siguiente párrafo ya nos introduce a esto. O si lo puede usted leer, mi hermano, ayúdeme, hermano, con el micrófono, lea el siguiente párrafo y que nos haga el comentario, porque aquí ya empieza a reflexionar la lección sobre ese carácter formado. Por lo antes expuesto, podemos plantearnos la siguiente pregunta. Si el carácter no viene de nacimiento y se forja en la infancia con las experiencias, ¿existe la posibilidad de quienes conocen a Cristo, teniendo un carácter áspero o negativo, logran transformarlo con ayuda de la palabra de Dios? Pregunta. La respuesta indudable es sí, pues el apóstol Pablo afirma, siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, cómo la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Como dice Efesios 4, perfectamente, mi comentario era ese. A pesar de que la ciencia humana, la psicología y todos los hombres dedicados a toda cuestión pensamiento humano, hablan de teorías de cómo es la conducta, el carácter, que tiene que ver con la personalidad del hombre. El hombre se forja desde un principio con su idiosincrasia y con el medio que lo rodea, es lo que forja su carácter. Hay entornos hostiles donde se crían y se vuelven gente violenta, hay entornos pacíficos, en fin, de todo tipo de cosas. Pero la palabra de Dios es otra cosa. Por muy violento que seamos, conociendo el Evangelio aquí nos transforma completamente, nos renova, como dice Pablo. Pablo era un hombre violento. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué dice en Gálatas que era? ¿Era suave?
Él perseguía a la iglesia y la que la destruía. Fíjense bien, ubíquense en ese momento en el pensamiento que tenía, el carácter que tenía Pablo. Y sin embargo, ¿cómo fue después? Dice Romanos capítulo 16, y dice así el versículo 17 y 19. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina, que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Fíjense cómo cambia completamente su conducta que tenía. Porque ustedes no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a quienes, a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Quiere decir que por mucho que seamos, dice, es que así es mi carácter, decían. Oye, ¿por qué eres tan violento? Es que así es mi carácter. ¿Por qué es así tan apático? Es que así es mi carácter. ¿Por qué es que negativo? No. Al conocer la palabra de nuestro Dios, nos cambia completamente nuestra personalidad. Nosotros, como decía mi hermana Teo, en cierta forma, nosotros debemos de ubicarnos en las cosas de nuestro Dios y allí vamos a cambiar completamente. De violentos vamos a ser gente suave, comprensiva, amorosa. Eso es lo que pide nuestro Dios. Sí. ¿Por medio de qué? Pues de su palabra. Así es. Por muy que sean hasta matones, porque de todo tipo, dice Pablo, antes erais esto y esto, y ya no sois eso. Entonces yo aquí claramente, esta escuela es para que nuestro carácter, nuestra persona se moldee en las cosas de nuestro Dios. Así es, sí, correcto. Muchas gracias, hermano. Y fíjense que reflexionando un poco, hermanos, en lo que dice la doctrina y lo que aprendemos en las enseñanzas de la Escritura, esta idea debe de cambiar. Aquí es donde surge esta palabra, no se han escuchado esto de romper paradigmas. Es muy actual y muy moderno, pero es la realidad, hermanos. El romper paradigmas es cambiar formas de que nos han enseñado y hemos aprendido. Y en el caso, por ejemplo, de lo que estamos ahorita escuchando, que nos habla acerca del carácter que decían los hermanos, que desde que crecimos, desde que nacimos tenemos ese mismo carácter, que cuando uno es adulto ya le cuesta más trabajo, la verdad es que eso no es cierto. Yo no sé qué tantos hay personas que han estudiado, que han investigado, pero acerca de que el carácter, ya las personas así se hicieron ya no cambia cuando son adultas, que un adulto ya no aprende, que un adulto ya no puede modelar su actitud, la verdad es que eso yo creo que no es cierto. Yo creo que como adultos seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos modificando nuestra forma de ser. Porque tan solo hay personas que pierden el trabajo, hermanos, de adultos, ¿y qué hacen? ¿Ya no pueden conseguir otro tipo de trabajo? ¿Ya no? Pues yo conozco gente que de adultos aprendieron a vender, nunca en su vida vendían, y llegan a los 40 años, ¿y qué hacen si no tienen qué comer? No, pues es que yo nada más aprendí a hacer esto y así me quedo. Pues esa es la cualidad del ser humano. La cualidad del ser humano precisamente es esa, su capacidad de aprender, de desarrollar cosas. Y fíjense, del ser humano, no del niño. Cuando uno es niño, uno está aprendiendo. Cuando uno es niño, está en la etapa en la que se forma cosas, conoce, estamos más abiertos por nuestra, ¿cómo decirlo?, por nuestra inocencia en muchos sentidos. Entonces, esto es importante que lo dejemos claro, hermanos, que no porque seamos adultos ya no estamos preparados para cambiar o aprender. Eso no es cierto. Mientras tengamos nuestra conciencia, nuestro cerebro y razonemos, siempre estamos dispuestos al cambio, siempre. Digo, dicen que para todo hay para todo hay menos para ¿qué? Para la muerte, ¿no dicen? Pero para cualquier cosa lo hay. Entonces esa es la primera reflexión. Espero que ya no tengamos ahorita tantas distracciones, porque sí los vi un poquito inquietos, pero espero que ya nos estemos otra vez concentrados, hermanos, en nuestra lección. Bueno, vamos a regresar a nuestra lección. Estamos hablando del carácter, sobre todo lo importante que significa que se pueda modificar y no solamente modificarlo. Fíjense que lo importante no nada más es modificarlo. Mencionamos dos cosas importantes. ¿Es para qué? ¿Lo voy a hacer para qué? Para edificación. Tiene que edificar. Tiene que ser para que sea beneficioso para quién. Para mí y para quién. Para los demás. Porque puede ser que mi carácter, así como es, lo haga. Entonces, si mi carácter es así, bueno, no hay tanto tema. Pero si no lo es, sí necesito ubicar algunos detalles para que se mejore. Ya nuestro hermano nos daba su ejemplo. Me gustaría nada más retomar, hermanos,
lo que mencionó nuestro hermano con respecto a Pablo. Si me ayudan con una lectura, vamos a ayudarme con Hechos capítulo 9. Si me ayudan con Hechos capítulo 9, ¿alguien lo quiere leer para que ya nos enfoquemos un poquito más a lo que tenemos? ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? A ver, aquí adelante mi hermana, si mi hermana Prócoro me ayuda aquí adelante, ya nuestra hermana se puso de pie. Fíjense, vamos a regresar a lo que mencionó nuestro hermano ministro. Vamos a leer Hechos 9, capítulo 1 y versículo 1 y 2, hermana. Capítulo 9, versículo 1 y 2. Lea esos dos versículos, ¿cómo dice? Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Fíjense, ¿qué piensan ustedes de una persona que respira amenazas? Anoche reflexionaba un poquito en eso. ¿Y respirando qué? Amenazas. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se imaginan a alguien respirando amenazas y muerte? O sea, ¿se imaginan a alguien así? O sea, qué difícil, ¿no? Qué difícil es una persona así. Y estamos hablando que Saulo era una persona ya adulta, ¿no? Ya con un carácter ¿cómo? Ya un carácter formado, ¿no? Y de acuerdo a lo que dicen pues lo que hemos escrito, pues ya está así el hecho, ¿no? Pero ¿qué lo vino a cambiar? Ya nuestro hermano nos decía, y leyó otra cita, ¿en dónde la leyó? ¿Se acuerdan? En Romanos, ya una carta, ya Pablo ya estaba escribiendo cartas. Aquí lo que leímos en Hechos es cuando, ¿qué momento es el capítulo 9? Cuando Pablo es parte de los judíos que están en contra de pues, aquellos que hablan de quién. Cualquiera que menciona a Cristo, hermanos, ¿cómo los ponía a estos hombres? ¿Cómo ponía a esos hombres cuando escuchaban a alguien hablar de Cristo? Pero dice que respira, o sea, yo no quiero entender a alguien así, respirando amenazas, o sea, ¿cómo lo habrá visto Lucas? O bueno, no sé si fue él o quien se lo explicó, que escribió respirando amenazas. O sea, una cosa, voy a usar la palabra fuerte, y no significa, y lo aclaró nuestra hermana, qué bueno que lo aclaró, con un carácter no fuerte, más bien un carácter, pues dijo ella, agresivo, ¿verdad? Era muy duro. Pero lo interesante de la reflexión con Pedro, hermanos, como con otros hombres, con Pablo, es que ¿qué hizo Pablo? Pues lo modeló, ¿no? Lo cambió. ¿Y lo cambió para quién? Lo cambió pues para Cristo, por supuesto, para todo el plan que Dios tenía para la humanidad, pero lo hizo para Cristo. Y después padeció infinidad de cosas, ¿o no padeció infinidad de cosas? Después de ser un hombre que respiraba amenazas y muerte, dice la Escritura, él mismo lo dice, yo qué cosa, cuántas veces he sufrido, ¿se acuerdan qué? Naufragios, ¿cuántas veces lo dieron por muerto? Azotes, ¿qué más padeció? Hambres. Bueno, ¿qué tanto no padeció este señor? ¿Y qué decía? ¿Se acuerdan qué decía? Pero no importa, ¿se acuerdan o no se acuerdan, hermanos? ¿Qué decía? Todo esto lo dejo ¿por quién? Pues es la cita que se saben de memoria, ¿no, hermanos? A veces no meditamos mucho, pero es la cita que a veces no meditamos, es la cita que tenemos de memoria. Filipenses capítulo 4. ¿Cuál es la cita de memoria que no sabemos? ¿Todo lo qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean ustedes lo importante que es memorizarlo, pero lo importante que es entender a qué se refería. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer unos versículos arriba. Estoy en capítulo, ¿cuál es? Por cierto, ¿qué cita es? Filipenses 4, ¿qué? 4:13. Entonces vamos a leer el 12. Voy a leer el 12. Dice, sé estar humillado y sé tener ¿qué? Abundancia en todo. Y por todo estoy ¿qué? Enseñado, así por hartura como en hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces este versículo por excelencia, ¿no? Del cristiano, todo lo puedo en Cristo, pero necesitamos entenderlo, necesitamos comprender a qué se refiere. Está hablando de carácter Pablo, está hablando de lo que le costó trabajo él dejar su forma de ser y lo dejó ¿por quién? Lo dejó por Cristo. Y aprendió a hacer ¿cómo? Aprendió a hacer, dice, si hay para comer, ¿qué decía él? Bien. Si no hay para comer, bien. Si me saludan los hermanos, bien. Si no me saludan, ¿así aprendió a hacer o no? Eso es lo que nos está enseñando.
Y por eso se complementa con el versículo para memorizar. Digo, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué no mejor lo soportan? Dice, súfranlo, sufre la injuria, el dolor. Y esta reflexión es importante, no es guardarse, porque Pablo no se guardaba las cosas, ¿o sí? Fíjense cómo siendo un hombre que respiraba y que no dice que se lo guardara después, ¿eh? Yo no leo historias donde dice, bueno, y me lo guardé unos días después y después fui a golpear unos bultos que me encontré allí. No dice eso. Porque a veces también así es una manera, ¿no?, que nos enseña hoy la sociedad. ¿No dicen así? Yo conozco lugares de trabajo donde las personas trabajan con tal intensidad y presión que en sus lugares de trabajo tienen áreas donde llegan como los osos de boxeo, ¿no? Los osos costales, y ahí los dejan, ahí 5 minutos, y ahí están dándole duro. Y salen de ahí, ¿cómo salen? Ya todos acabados, ya. Ahora sí, el que sigue, ¿no? O sea, esa es la manera. Fíjense cómo la sociedad trata de encontrar procesos y métodos. Ese no. Aquí nuestro método es Jesucristo, es diferente. Es ser más apacible, es tomar las cosas con calma, no hay problema, no pasa nada. Y lo más importante es la comprensión. Todos tenemos dificultades, todos estamos en este lugar por un propósito, hermanos. ¿O no es así? ¿No quieren vivir en paz? ¿Quieren vivir en tranquilidad? ¿Quieren encontrar la razón de la vida, hermanos? Queremos cosas buenas, todos, solamente que dice el párrafo al principio, y eso es importante entenderlo. Bueno, en este tema del carácter, pues todos somos ¿qué? Todos somos diferentes, todos somos completamente distintos. Entonces debemos aprender a entendernos entre nosotros. Yo puedo ser que sea una persona a lo mejor tranquila, que tome las cosas con calma, habrá quien no, y sea miembro de la iglesia. Entonces debo de entender un poquito quizás al hermano. Hay quienes, yo no tengo problema, no soy mucho de comer ciertas cosas, pero pues si me lo ofrecen o si no hay otra cosa, no pasa nada, me lo como. Hay quienes a veces todavía les cuesta trabajo, y si no está caliente, no se lo comen. Bueno, hay cosas que cuestan trabajo, ¿no? Hay quienes sí, yo podría tolerar que estén las cosas así tibias o frías, y hay algunos, fíjense, hay algunos que hasta no comen y no tienen problema, pero a otros cuesta trabajo. Entonces, creo que lo estudiamos la lección pasada, ¿no? No sé si la lección pasada tomamos esta cita que decía, soportaos, ¿no? Los unos a los otros. Dice, cuídense, o sea, entre ustedes hay que también aprender a tener esta relación. Entonces, el unos a los otros, creo que fue la lección pasada, nos da una lección muy importante de aprender a conocernos entre nosotros. Esta segunda lección nos habla ¿de qué? Del carácter, de cómo debe de ser. Y lo primero que nos propone el cuaderno es, hay que modificarlo para beneficio personal y beneficio de los que me rodean, lo tengo que modificar. Y bueno, pues eso a lo mejor cuesta trabajo. Ya vimos con Pablo, que si hay quienes se identifican con Pablo, pues ahí está, ¿no? Otro personaje que voy a mencionar que le costó mucho trabajo y le costó la vida por no cambiar su situación, podría pensar en Saúl, por ejemplo. Podría pensar en Judas. ¿Qué se necesitaba para poder sobrevivir a lo que Judas padeció? Judas, ¿a quién entregó? Al maestro. Lo vendió, hermanos. O sea, eso no es fácil, ¿o sí? ¿Cómo se sobrepone uno a eso? Pues al menos Judas no se sobrepuso, ¿o no? Porque tomó una vía, ¿qué? Pues yo no sé si fácil, pero terrible, equivocada, terrible. Entonces pudo haber huido, ¿no? A lo mejor dijo, de aquí ahí nos vemos, tomar el dinero y me voy y aquí ya nadie se sabe entera de mí. Pero no lo hizo. O pudo haberse regresado con los apóstoles, quién sabe qué le hubieran dicho, yo no sé, hermanos. Pero es una decisión muy difícil. Pero bueno, tomó una decisión completamente equivocada. Bien, y así hay varios personajes que podemos entender en sus situaciones. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender de esos personajes y ver que podría entre nosotros tener actitudes semejantes. Lo dijeron, ¿verdad? Alguien lo dijo, no podemos ser igual. Pero, bueno, sí vamos a ser distintos porque somos diferentes. Y tiene razón por ahí nuestro hermano también mencionó, los entornos son muy distintos. Hay quienes hemos vivido en entornos ideales, ¿no? En entornos pues sin ningún problema. Y hay quienes han también vivido en entornos pues bien duros, bien críticos, complicados, que la misma vida los ha provocado así. Yo no sé si Pablo también era así por
por el entorno, ¿no? Y así era. Pero se moldeó, cambió a Cristo, cambió, lo hizo, hermanos. Y después se convirtió de ser perseguidor, ¿en qué se convirtió? Pues en perseguido y a sufrirlo, ¿no? Y sufrirlo y lo sufrió duro. La Biblia no menciona cómo murió. La Biblia no lo dice. La sociedad y el mundo hacen sus investigaciones y yo no sé si metan mano ahí en sus cosas y andan hasta inventando ahí muertes raras. No pensemos en eso, pensemos mejor en lo que vivió y en lo que dice la Escritura y en lo que podemos aprender de él. Pues ya estamos al final, hermanos, de nuestra lectura. A mí me gustaría que nos lleváramos con esta importante reflexión de que necesitamos, no sé si lo quieren ver como necesidad, lo quieren ver como oportunidad, pero tenemos que modificar nuestro carácter a beneficio personal y a beneficio de los demás. Si el carácter que tengo va por buen camino, o sea, va por esa vía, adelante. Pero si me está generando mucho problema y conflicto, si mi círculo de hermanos, de amistades no está aumentando, algo está sucediendo incorrecto. Porque a lo mejor mi carácter, así como es, pues tengo mis amistades aquí, 3, 4, pero no sube. Pero pues todavía el hermano allá de la esquina, todavía no me llevo bien con él, todavía no vemos aquí, quisiéramos ver en las sociedades 20, 30, ¿por qué no están entrando? A veces nos preguntamos, es que el hermano no viene. ¿Y por qué no nos preguntamos de aquí hacia allá? ¿Qué está pasando de aquí que todavía no estoy permitiendo o no permitimos que se acerquen quizás? Eso es lo importante del carácter. Insisto, debe de ser a beneficio de ¿quién? Mío y a beneficio de los demás. Y quizás tenga razón nuestra hermana, ¿verdad? Porque Jesucristo lo sacrificó, ¿dejó algo para él? No, él lo dio todo. ¿Lo dio todo para quién? Entonces, aquí no estamos pidiendo eso, hermanos. Estamos pidiendo mi beneficio, pero el de los demás también. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. No sé si alguien quiera leer los siguientes párrafos. Mi hermana Andrea. Si me ayuda aquí mi hermano Prócoro en la parte de adelante con nuestra hermana, si nos apoya con la lectura del siguiente párrafo. Pasamos. ¿Cómo se ha podido apreciar, aunque un adulto tenga un carácter desapacible, debido a sus experiencias infantiles, se puede desaprender, extinguir o volverse a moldear de manera distinta, de tal forma que favorezca las buenas relaciones humanas y andemos en novedad de vida? Romanos 6:4, 6:11, 13, 2 Corintios 5:17. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por el comentario. Pues sí, ahí está la lectura. Gracias por la lectura. Dice la lectura que sí, que es posible, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Y es posible de acuerdo a quién? A las Escrituras. De acuerdo a las enseñanzas de nuestro Dios, es posible que una persona pueda modificar. Mi hermano Prócoros, el siguiente párrafo que nuestra hermana adelante también quería leer. Si nos ayudan con los siguientes 2 párrafos, hermana. Ya nos está dando el cierre, la lección en estos párrafos con respecto a cuál es el objetivo de este modelado de carácter. Dice, además de esto, creemos que teniendo el Espíritu Santo somos guiados por Él. Por lo tanto, alcanzando frutos como la templanza, la tolerancia, la caridad, etc., nuestras relaciones humanas no dejarán de ser virtuosas. No obstante, sabemos que estas virtudes están en constante lucha con sus opuestos. Las obras de la carne, tales como los celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, codicia, entre otras conductas que también suelen ser adquiridas o moldeadas en los seres humanos. Cuando este tipo de comportamiento aún está en nosotros, propiciarán en nuestras relaciones y trato con nuestros semejantes no sean adecuadas. Las actitudes, los buenos y malos hábitos se mantienen en nosotros por su repetición durante nuestras acciones. Esta es la lucha que siento yo que es lo que nos hace sufrir, ¿no? Lo que decía el texto. Así es. Que ¿por qué no lo sufrimos? Pues sí, porque es nuestra carne contra el espíritu lo que nos hace sufrir a veces. Sí, y la realidad es que cuando hablamos de la carne, hermanos, bueno, cada uno de nosotros sabe lo que experimenta con la ira. O sea, la realidad es que estos sentimientos de envidia, de codicia, de celos, o sea, ¿por qué existen?
Pues porque, o sea, de acuerdo a los estudios, sí son parte del hombre, pero la realidad, o sea, que vamos a hablar con franqueza, ¿no? Sí da cierto gusto, cierto placer. O sea, es la realidad. El airarnos, hay a quien les da cierto placer. El enojarse, el gritar, ¿no? El desahogo, el hablar de los demás, el juntarnos para platicar, a ver, ¿qué me puedes decir de fulano? O sea, eso da la verdad da placer, es la realidad, no vamos a mentirlo, es la carne. Y la hermana, pues, es cierto, ahí está la lucha que menciona, ¿no? Y se pone la parte buena, la parte de la templanza, de la caridad. Y es la realidad, o sea, al mundo hablemosle de esto y no, templanza, la caridad. Pues no, o sea, vean la época que estamos viviendo, hermanos. O sea, vean la época que estamos viviendo. Ya el hombre ya está superando tecnologías impresionantes. El hombre no está tratando de llegar no solo a otros países, sino a otros planetas, sino ya una tecnología impactante. Tecnologías que ya ahorita están creando hasta robots, ¿no? Que trabajen por nosotros. Pero no pueden todavía pedirle perdón al vecino. Pero todavía no pueden darle de comer a alguien que tiene necesidad. Pero todavía no pueden acabar con guerras. Todavía no pueden resolver conflictos en países y en zonas. O sea, es contradictorio eso. ¿No les parece? Y son los mismos, los mismos que están creando esos super robots y wow, y ya no voy a hacer nada en mi casa, me va a hacer la lechita en la mano del robot. Son los mismos que están ahí generando armas de guerra, destrucción impresionante en todas partes del planeta. Entonces, vean la gran mentira que la sociedad y el mundo nos está ofreciendo. La verdad está aquí, hermanos, aquí está la realidad. Entonces, podemos cambiar esa carne, aquí sí lo podemos hacer. Podemos dejar esas carnalidades, sí se puede, pero pues depende de cada uno de nosotros, ¿no? Depende de cada quien el trabajo que se puede hacer. Voy a leer el último párrafo porque habla precisamente con esto. Dice, sí, en la voluntad de Dios tenemos el objetivo de ser ¿qué? Una nueva criatura. Basta con perseverar en sus enseñanzas y consejos divinos para el bien obrar. Sí es posible, pero sí necesitamos escuchar más a ¿quién? A Dios. O sea, ¿será probable entonces que por eso todavía persistan esos problemas? Porque porque la sociedad hoy en día ya dicen que ya no, ya tendrá unos 100, 150 años que con todas estas ideas que han venido de allá de Europa, pues no, ya han tratado de decir que ya el pensamiento espiritual, teológico, pues no, o sea, con todo lo que han desarrollado y lo que han hecho, lo han demostrado, que es la ciencia. Ellos lo han demostrado. Entonces, si no hay demostración, no lo creen, ¿no? Entonces, pero ya estamos viendo que es la realidad, vean cómo está. Yo alguna vez creo que también dimos un estudio así semejante donde, bueno, cuando Jesucristo vino por primera vez, ¿cómo encontró al mundo y la sociedad? ¿Cómo lo encontró? ¿Se acuerdan que reflexionaba y decía que cómo veía que estaban como qué? Como ovejas que no tenían pastor. Y yo me pregunto, ¿y cómo va a verlo cuando venga por segunda vez? ¿Cómo se encontrará la sociedad, hermanos? ¿Cómo se encontrarán los hombres matándose unos a otros? O sea, acabada, ¿no? O sea, si la primera vez vino y estaba hecha pedazos, la segunda vez pues no va a haber mucha diferencia. Yo creo que no va a haber mucha diferencia de cómo va a encontrar a la sociedad del mundo. Ahorita le doy la palabra a mi hermana. Termino de leer nada más el párrafo para irnos con esta idea. Si logramos hacer de la doctrina un consejo práctico, operante en nuestra forma de actuar, hará posible olvidar e incluso, ¿qué dice? Extinguir en nosotros todo mal comportamiento. Si logramos hacer que el consejo y la doctrina lo hagan, si lo logramos hacer, ¿tenemos el consejo o no lo tenemos? Versículo para memorizar, hermanos. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿No será mejor, hermanos, que ya no tengamos problemas entre nosotros? Si sé algo de algún hermano, mejor no lo digo. ¿Para qué? ¿Va a edificar? Hagámonos esta pregunta. ¿Lo que voy a hacer va a edificar? ¿Mi comentario va a ayudar? ¿Va a mejorar? Pues no estoy seguro. Entonces no lo digas. Yo he tratado de aplicar esa regla en casa. Si no lo sabes o no estás seguro, no lo hagas. Mejor. O sea, sí, yo creo que sí voy a edificar. Adelante. Entonces lo digo. Mejor no lo digo. ¿Sí? Mi reacción aquí decía, ¿por qué no soportas mejor? ¿Por qué no mejor
pues no, ya, quédate tú, si algo pasó y dijeron que tú, bueno, pues ya, yo me lo quedo, no hay problema. Yo traje aquí algo de buen corazón y no les gustó, no lo mencionaron, bueno, no pasa nada, pero yo a quién se lo presenté. Ahí está. Entonces no tengo que guardarme nada, ¿estamos de acuerdo? Porque no se trata de guardarnos. Tampoco, también podemos, hay también una cita que habla de eso, ¿no? De que nos estamos metiendo más veneno en el cuerpo. Dice que raíces de amargura se pueden encontrar ¿en dónde? Adentro de nosotros. No, tampoco ese no es el propósito. Porque a veces es peor, A veces es peor que guardamos las cosas, las guardamos y encontramos el momento oportuno, ¿no? Ya aquí es el momento, mira, tropezó el hermano, no, ahorita me le voy con todo. Y que lo corra, ¿no? O que y sáquenlo, no, si me la debía. Eso es lo que hay que tener cuidado, no vamos a hacer eso. Eso nos está enseñando, no lo hemos leído en ninguna parte de lo que ahorita hemos reflexionado con la lección, Yo no lo he leído, hermanos. Lo que último cierre fue lograr hacer que la doctrina en su consejo práctico, esos son consejos prácticos, o los otros consejos prácticos que daba Pablo, cuando se peleaban. Y vaya qué pleitos tenían, ¿no? Sobre que si eran de Apolos, que si eran de... Fíjense nada más qué tipo de pleitos. Se peleaban por cosas y hasta dónde llegaban, O sea, hasta dónde llegaban, a qué grado. Eso es importante que reflexionemos. Hasta qué grado que Pablo tuvo que escribir una carta para decirles, oigan, no tengan eso, no hagan eso. Y muchas veces fue porque les decía, ya estuve ahí con ustedes 2 veces, pero ahora me es necesario también escribirles. O sea, entendamos la situación que se vivía, lo grave de la situación, para que esto ocurriera. Y quizás nosotros lo estemos experimentando o tristemente vayamos para allá. Entonces, hagamos que el consejo práctico que nos está dando la doctrina, dice el último párrafo, lo haga. Y vaya que el deseo es maravilloso, incluso extinguir. O sea que de plano ya borrado completamente, bueno, ya es demasiado. Pero que en verdad logre hacer algo importante en nosotros, hermanos, este consejo. Mi hermana quiere hacer un comentario para que vayamos terminando, pero bueno, ahorita que comente nuestra hermana, adelante. Hermano, únicamente voy a permitirme leer Efesios 2, 10, 21 y 22. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. El verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el 22, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, en espíritu. Y entonces aquí quizá si nos preguntamos, así como somos, ¿seríamos calificados para ser morada de Dios? Y entonces entraríamos en la idea de que tenemos la necesidad de modificar nuestra manera de ser en base a lo que Dios nos está dando, porque hemos sido, si somos criados o formados en este caso en Cristo Jesús, sí tendríamos esa posibilidad, hermano. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, hermana. Miren, hay mucho que reflexionar, hermanos, con lo que ahorita dijo la hermana y también lo mencionó hace rato el hermano ministro de que, o sea, Pablo daba por hecho, o sea, lo dijo, ¿no? Dice, antes eran así y vienen preguntas, ¿y de veras ya no lo soy? O sea, ¿en verdad ya no lo soy? Somos hijos de Dios, ¿no? ¿De veras sí somos hijos de Dios? Y lo mismo dice en otra de sus cartas Pablo, ¿no? Dice, ¿se ha escuchado entre vosotros? O sea, cosas peores que pasan, ¿dónde? Allá afuera en el mundo, decía Pablo. O sea, qué terrible. O sea, no podemos ser hijos de Dios de palabra, no podemos ser cristianos nada más de nombre. Y regreso al principio de lo que dije al principio, hermanos. ¿Qué se le conoce por ser un cristiano? ¿Qué es un cristiano hoy en día? Lo que decíamos, ¿no? Venir 2 horas aquí, sentarnos, celebrar una noche, pasarla de maravilla con la familia. ¿Eso es ser cristiano? O
Entonces, eso es importante. Hoy leyó nuestra hermana un texto que ya yo creo que es el siguiente nivel de la lección, ¿no? Ella leyó que vamos a hacer edificio de quién, casa de quién, dijo. ¿De morada de quién, hermanos? ¿Sí lo leyeron? ¿Lo oyeron o no? ¿Morada de quién? O sea, digo, sí es duro que lo digamos porque pues nos conocemos, pero hay que entender realidades. O sea, ahí está el bautismo en nosotros, está el Espíritu Santo en nosotros, somos hijos de Dios, cristianos, caray. O sea, sí me hace reflexionar sobre quién soy o lo que me hace falta y lo que puedo hacer. El cuaderno, lo que nos está, fíjense, el cuaderno no juzga ni está criticando la lección. No está diciendo quiénes somos así, quiénes no somos. Y yo no lo noté si está mencionando lo que les dije, si está bien o si está mal. Nada más está diciendo el carácter debe de ser beneficioso. ¿Para quién? Para mí y para los demás. Y finalmente nos está diciendo nuestro actuar, que no sea un mal comportamiento, que las acciones, que los propósitos prácticos que la Biblia nos da, los hagamos, porque hay muchos consejos prácticos. Ahorita les leí como 5 consejos prácticos. Nada más bueno, suena muy fácil, ¿verdad? Pero al momento de que les digo, cuando realmente ocurren las cosas, ahí es donde vamos a ver esa respuesta, si la estamos dando de ¿por qué no sufrís la injuria? ¿Por qué no lo padeces? ¿Por qué no mejor ya? No hay problema, o sea, si algo están diciendo o está ocurriendo una situación, no hay problema, no pasa nada, o sea, piensa en Cristo, no sé, 1000 cosas. Termino con el último comentario de nuestra hermana, ya para cerrar y pasar a las preguntas. Mi hermano Prócoro, si me apoya aquí con el micrófono, y con este último ya terminamos y nos vamos a las preguntas, porque ya llegamos al límite del tiempo. Adelante, hermana. Sí, hermano, justamente es profundizar sobre esto de sufrir la injuria, ¿no? O sea, ¿por qué sufrirlo? Y es que humanamente nuestra primera reacción siempre es, ¿no? Desde niños lo vemos, si me pega el niño una vez, yo le pego 2, ¿no? O sea, vemos esa reacción como muy humana, o sea, lo primero que te pasa por la mente cuando alguien te ve feo es, ya no le voy a hablar. O sea, es lo que uno quisiera de pronto hacer como el desquite, ¿no? Entonces yo entiendo cuando dice, ¿por qué no lo sufres? Porque en cierta forma es aguantarte ese impulso de hacer algo que sabes que no es lo correcto al final del día, ¿no? Sí. Y que es lo que la palabra de Dios debe de lograr en nosotros. Sí, claro. El hecho de, bueno, quiero hacer esto, pero, ok, me voy a aguantar, ¿no? A respirar, y es lo que decía la hermana, ahí es donde veo que tengo un carácter fuerte, porque soy capaz de controlar mi emoción y mi primer impulso. Claro. Cuando yo soy impulsivo, ya me hizo y ya como nos toque, entonces tuve un carácter muy débil porque no logré controlarme, ¿no? Sí. Porque al final le di gusto, no sufrí la injuria, al contrario, logré desquitarme, ¿no? Entonces sí verlo desde eso muy real, ¿no? Que nuestros impulsos humanos son así, pero así si los sufrimos, pues es controlarnos, ¿no? Sí, muchas gracias, hermana. Hermano Mauro, con él terminamos ahora sí los comentarios. Gracias. Pasa a vosotros, hermano. Pasa a vos, hermano. Dentro de este contexto, querido hermano, he leído a sociólogos que señalan que el cristianismo constituyó la revolución de entonces, la revolución social que se realizó en aquel entonces precisamente por ese mandato del Señor Jesucristo de poner la otra mejilla. El poner la otra mejilla desquició a las sociedades de aquel entonces, de los años 100, 200, 300, porque es un mandato tremendo, muy difícil de aplicar. Y por eso, claro que los primeros santos, como San Lucas, lo mencionan. Ya en nuestros tiempos, francamente, ya es muy difícil que en las predicaciones de cualquier iglesia, no solo en la nuestra, se mencione ese mandato del Señor Jesucristo, de poner la otra mejilla. Muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Y yo creo que todavía no, hasta la fecha, hermanos,
Hasta la fecha las sociedades se siguen, dice el hermano, desquiciando. Pues todavía, la verdad es que la sociedad hoy en día todavía sigue desquiciando. Todavía no han entendido el amar a su prójimo como a quién. No, hablar del amor al hermano, no, es intolerante. Y a mí me sorprende cómo en ocasiones tratan de hacer como que hablar acerca de libertad, hacer comentarios acerca de paz, pero no pueden amar, como les digo, ni siquiera al que tienen a un lado. No se puede aceptar a veces entre nosotros, cómo nos cuesta trabajo aceptarlo. Mis hermanos, ese es el último mensaje de este día. ¿Qué es lo que está esperando de nosotros nuestro Dios? Nuestro Dios no nos manipula. Nuestro Dios no nos dice, no estoy seguro si nuestro Dios nos dice lo que tenemos que hacer. O sea, en el sentido de que hoy Dios me dijo que tenía que amar a mi prójimo. Yo creo que está esperando, hermanos, que lo hagamos nosotros. Está esperando que nosotros seamos los que reaccionemos. Eso es lo que está sucediendo. Ya nuestro Dios hizo todo, ya dio la parte, ya vino Jesucristo, ¿o no, hermanos? Ya murió, ya resucitó. Es más, no tarda en venir, ¿o sí? No tarda en regresar en su segunda venida. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo, hermanos, para cuando venga el Maestro por segunda vez? ¿Terminamos las preguntas? Dice, según, fíjense qué buena pregunta, según los hombres, el carácter es definido como ¿qué, hermanos? ¿Cómo es definido el carácter? Es como un signo, ¿verdad? Como un modo peculiar, como una cualidad, algo que ya tienen las personas y que eso los define, ¿no es así? Es algo que define a las personas. ¿Cuándo se configura el carácter según los hombres? Pues se decía que ¿desde cuándo? ¿Desde que son qué? Desde que son pequeños, desde que son niños, y se hablaba acerca de los entornos, ¿no? De situaciones en su alrededor, así es como se forman. Pregunta 3, decir que el carácter no es nato, ¿qué quiere decir, hermanos? Que el carácter no es nato. ¿Nato hace referencia a qué? ¿Que con eso qué? Es con algo con lo que se nace. Entonces, decir que el carácter no es nato, ¿qué significa? ¿Que se puede cambiar o no? Así es, el carácter no nace, aquí está la respuesta, no nace con nosotros, sino se forma y moldea con el tiempo. O sea, no es algo con lo que nacemos, si es que alguna vez nos han hecho creer esto. ¿Qué posibilidad tenemos, los cristianos, de lograr moldear un mejor carácter habiendo llegado a la iglesia, sobre todo si sabemos que poseemos un mal carácter? Una pregunta un poquito larga, pero ya nos dio la respuesta. ¿Qué posibilidad tenemos los cristianos de lograr moldear un mejor carácter? ¿Qué posibilidad tenemos, hermanos, de que podamos moldear un mejor carácter? ¿Es muy alta o es baja la posibilidad? Es muy alta. Es muy alta que nosotros, aun cuando poseamos un carácter ¿cómo? Muy malo. Por ejemplo, pusimos el caso de Pablo, ¿no? Pablo, ¿cómo ven qué tipo de carácter tenía el Señor? Respiraba amenazas. Y aún así, ¿verdad? Pedro también. Pedro, ¿no? Habla de dos hermanos, ¿no? Hablaba de dos, ¿se acuerdan de dos de sus seguidores? Fíjense nada más, yo me quisiera imaginar con qué tranquilidad, ¿no? Con qué tranquilidad se acercaron a Jesucristo. ¿Qué les dijo Jesucristo cuando los estaban molestando? Dice, ¿quieres que pidamos que venga fuego del cielo y los despedace? O sea, ¿lo habrán dicho así, tranquilitos? O sea, imagínense cómo lo habrán dicho. Y eran los discípulos de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidades o no, hermanos? Pues sí, por supuesto que hay posibilidades. Si lo lograron los discípulos, pues podemos lograrlo también nosotros. Y ya vimos que los discípulos tuvieron ayuda muy fuerte. La verdad es que no lo hicieron solos. ¿Quién les ayudó, hermanos? ¿Quién les ayudó? Bueno, Jesucristo les estuvo orientando, pero hubo algo o alguien que recibieron para que precisamente ayude el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo es sobre ellos, la verdad es que la obra en los discípulos, en el mismo Pedro, ¿no? El primero que dice, ¿no? Ahora lo entiendo todo, empiezan a entender muchas cosas. Pregunta 5, sí, la 5, ¿verdad? Llegar a moldear un mejor carácter con la práctica de la sana doctrina, ¿hará posible mejorar nuestras relaciones humanas con todas las personas? Pues sí, hermanos, sí lo hará posible, sí, porque el vivir conforme a la sana doctrina refleja amor, humildad y respeto, mejorando nuestras relaciones con todos. Que de no llegarse a moldear en nosotros un carácter equilibrado,
¿Se corre el peligro de que nuestras relaciones humanas con los hermanos sean fingidas? Pues yo creo que se corren más peligros, ¿eh? Sí, exacto, pueden ser fingidas, pueden ser a lo mejor ya que no haya en nosotros pues ya nada, ¿no? Ya no queremos avanzar, ya no hay algún sentimiento de nada entre nosotros. Eso yo creo que es la parte más triste, de indiferencia, de ya no hay valor, de no encontrar algo. Yo creo que eso es lo más duro, hermanos. El peligro que se puede correr es mucho lo que se puede perder, pero lo importante es lo que se puede ganar. Aquí lo importante es todo lo que podemos ganar, hermanos. Ya lo decía Pablo, y con esa cita termino. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que ganamos. ¿Qué ganamos? Fortaleza. Ganamos eso, hermanos, el que somos mejor, el que nos presentamos como una criatura, dice la Escritura, así debe de ser, que debemos de estar a la altura de ¿quién? A la altura de Jesucristo. Hermanos, esa es la lección. Paz a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.